Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, jueves, en la que continuamos con el estudio del libro del Éxodo. Hoy día vamos a retomar el estudio a partir del capítulo 35. Estamos acercándonos al final, son solo 40 capítulos. Bueno, solo, no es un libro bien largo, pero estamos cerca de terminar. Si no terminamos hoy, creo que terminamos el próximo jueves. Pero veamos, no hay apuro. Pero antes de empezar el estudio propiamente, encomendémonos al Señor con una oración. Va a estar a cargo nuestro hermano Graciano. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por el don de tu palabra. Ahora que comenzamos a leerla, te pido que traigas paz a nuestros corazones y nos ayudes a dejar a un lado todas las distracciones. Ayúdanos a leer con atención, a acoger tu palabra con fe, a cuestionarnos para conocer más y no con corazón incrédulo. Danos la gracia de amar a tu palabra y ser perseverantes. Queremos hacer la vida, no dejes que caiga en saco roto. Queremos ponerla en práctica. Toma nuestras manos y guíanos. En ti confiamos, no nos abandones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Graciano. Comenzamos entonces nuestro estudio. Capítulo 35, del 1 al 3, insistencia en el descanso sabático. ¿Quién puede leer? Yo leo. Insistencia en el descanso sabático. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo: El Señor ha mandado hacer lo siguiente. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes una cosa sagrada, un día de descanso solemne en honor del Señor. El que trabaje ese día será castigado con la muerte. Tampoco encenderán fuego en sus casas el día sábado. Gracias, Verónica. Clarísimo, ¿no? El tema del sábado ya hemos comentado antes, pero de todas maneras será bienvenido algún comentario que quieran hacer y que nos pueda seguir enriqueciendo. 6 días trabajarán y el séptimo descansarán. Y ese día de descanso es en honor al Señor. El que trabaje en ese día de descanso será castigado con la muerte. Mire, qué fuerte precepto. Ya hemos comentado antes, ¿no? Si tiene que ser sábado, si es domingo, qué implica ese cambio, en fin. A ver, vamos a escucharnos. Verónica, adelante. Creo que en eso también se apoyan nuestros hermanos adventistas, que ellos dicen el sábado no está en la palabra y el sábado no se debe hacer nada. El sábado es el día de descanso que ordena el Señor y es el sábado el día en que se debe respetar. Efectivamente, Verónica. Efectivamente, pero para nosotros, cristianos, nuestro Shabbat, nuestro séptimo día, es el domingo. Entonces no hace mayor problema. Estamos en la misma idea. De los 7 días de la semana, uno se descansa y se le dedica al Señor. Entonces estamos en lo mismo. No nos pegamos a que sea literalmente el sábado, ¿no? Hay un día, el séptimo, después de 6 de trabajo hay uno de descanso. Pero como dicen los adventistas, en particular ellos, no, porque ojo, no son todos los evangélicos, ¿no? Los adventistas se toman al pie de la letra que tiene que ser sábado. Guillermo, adelante, por favor. Gracias, hermano. Buenas noches. Este, el último renglón dice: tampoco encenderán fuego
en sus casas el día sábado. Esto quiere decir que además de no trabajar, era un día de ayuno porque se supone que la comida se preparaba con fuego y se alumbraban con fuego también, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de lo duro del precepto. De lo Pero, estricto. pero ¿cómo se entiende? ¿Quién ayuda? ¿Cómo se entiende? Entonces, ¿no comen ese día? Como dice Guillermo, como no pueden prender fuego, Quizás un ayuno. es día de ayuno. O sea, un día a la semana se ayuna, todo el día. ¿Eso entendemos? A ver, Graciano, adelante. De repente cocinaban el día anterior, pues y guardaban para el sábado. Eso lo hemos visto ya. Lo hemos visto y vamos a volver a ver. La prescripción es que lo que van a comer en el séptimo día, en el Sabbat, se prepara el día anterior. Claro, eso es clarísimo. Ahora, si hace frío, que se mueran de frío, tampoco, ¿no? Entonces, lo tomamos al pie de la letra, no encenderán fuego en sus casas. Está escrito aquí, pero es al pie de la letra, o hay lugar a un poquito de interpretación. Juliana, adelante, por favor. Ah, creo que había leyes incluso con respecto a cuántos pasos podían dar en un día, ¿no? Y hay algunas actividades que podían realizar siempre y cuando estuviera dentro de esos límites. Pero lo que me llama la atención es cuántas de las leyes de Moisés eran castigadas con la muerte. O sea, era tan extremo el castigo. Me llama la atención, ¿no? Fue castigado con la muerte por, o sea, no descansar un día o hacer alguna actividad en un día. No sé, me parece extremo. Claro, efectivamente, ¿no? Como dice Yuli, extremo, pero tratemos de entender por qué la necesidad de que sea tan extremo. Moisés pretende que estos preceptos se tomen con seriedad, con toda rigurosidad, no a la ligera. Entonces le da esa fuerza. El que viole esto y algunos otros será castigado con la muerte, así de plano. No hay vuelta atrás. Y lo que menciona Yuli de los pasos, también lo vamos a leer más adelante, ¿no? En el día del Sabbat no se debe hacer ningún trabajo y hasta se establece el número de pasos máximo que debes dar, que no hace una distancia muy grande. O sea, no es un día de trabajo, pero tampoco es un día de ir de una ciudad a otra. No llegas, salvo que sea muy cerquita, ¿no? Y como dice el título de la perícopa, acá Moisés está insistiendo en el descanso sabático. Insiste en el descanso. Ahora, si lo pensamos un poquito, no sé si alguien nos ayuda a pensar de qué manera esto es un avance a la situación anterior. Así como, por ejemplo, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, en su momento comentamos, significaba un avance, porque la situación anterior era terrible. No había una equivalencia entre la ofensa y la respuesta a la ofensa. En ese sentido acá, entendemos que pasa algo. De 7 días trabajas 6 y descansas uno. ¿Hay algún tipo de progreso o no? ¿Qué piensan? ¿Qué han podido leer, ver, escuchar? A ver, hermano, el espíritu me viene un poco a pensar en que el descanso es como que salir de lo frecuente, de lo común, es capaz
hacer descanso en lo que es tarea para para ponernos a la escucha. O sea, siempre estamos en movimiento, siempre estamos pensando en que tenemos que avanzar haciendo, pero cuando estamos a la escucha de lo que Dios nos puede llamar en ese rato de descanso, se me viene el espíritu como que así, ¿no? No, el hombre es agitado, estamos siempre en actividad, pero cuando nos ponemos a ver qué mensaje nos da hoy día el Señor, Ujú. me viene Gracias, así. Lucy. Gracias, está claro. Gracias. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Eh, el texto da algunas luces, porque dice, pero el séptimo día será para ustedes una cosa sagrada. Está poniendo el énfasis Moisés en eso, ¿no? Un día de descanso solemne en honor del Señor. Por eso es que a continuación dice, el que trabaje ese día será castigado con la muerte, porque quiere decir que no está respetando un día que está dedicado como día sagrado y solemne en honor del Señor. Entonces es un día dedicado al descanso, a la oración, a la contemplación, eh, de repente a los actos litúrgicos también, pero es un día sagrado, le da la categoría de sagrado, o sea que es una cosa relativa a Dios, solamente a Él, ¿no? Y es un descanso solemne, como cosa sagrada que es, porque todo es en honor del Señor, el Dios de Israel. Ese es el énfasis que pone, y por eso es que insiste Moisés en el tema del descanso, que no todo en la vida puede ser únicamente trabajo y más trabajo. Gracias. Gracias, Guillermo. Entonces, ya la pusiste como para empujarla y meter el gol, ¿no? Porque entonces, qué avance contiene esta idea en relación con lo anterior? Guillermo ya lo dijo, ¿no? Pero falta completarlo nada más, o sea, redondearlo. Antes que este precepto, de 7 días se trabajaban los 7. No había día de descanso, ni, ni para culto del Señor, ni para descanso propio del ser humano, porque no solamente además es que el ser humano descansa. Recuerden que en el séptimo día, en el Sabbat, no solamente descansa el hombre, descansan sus esclavos, descansan sus animales, descansa la tierra. Miren, y esto tiene todo un sentido muy beneficioso. Se dan cuenta, así como el ojo por ojo, pues. Cuando veíamos el ojo por ojo decíamos que como que mal, ¿no? Pero realmente significaba una mejora grande en relación a la situación anterior. Y aquí también, que se descanse un día de 7, socialmente es un avance enorme, en una época en que no se acostumbraba. Estamos, a ver, avanzamos. Convocatoria de Moisés a la construcción, ¿a la construcción de qué? Vamos a ver, ¿no? Debe ser la construcción de la morada, de la tienda del encuentro, de la carpa del encuentro, que no somos sino nombres de lo que se va a concebir desde el inicio como la casa de Dios. Y ahí entramos en una discusión también. ¿Es que Dios necesita una casa? ¿El Señor necesita estar en una casa entre 4 toldos o paredes? El Señor lo está en todas partes. Pero miren cómo conceptualizamos la casa de Dios. Son 2 diapositivas. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Claro. Convocatoria de Moisés a la construcción.
Luego Moisés dijo a toda la comunidad de los israelitas: el Señor ha ordenado lo siguiente: reserven una parte de sus bienes para presentarlos como ofrenda al Señor. Todo el que se sienta impulsado a hacerlo, ofrecerá al Señor oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, especies aromáticas para el óleo de la unción y para el incienso perfumado, piedras de lapislázuli y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Que los artesanos competentes vengan a ejecutar todo lo que el Señor ha ordenado: la morada, su carpa y su cobertura, sus ganchos, sus bastidores, sus travesaños, sus columnas y sus bases, el arca con sus andas, la tapa y el velo que los protege, la mesa con sus andas, todos sus utensilios y los panes de la ofrenda, el candelabro con sus accesorios y sus lámparas, y el aceite para las lámparas, el altar de los perfumes con sus andas, el óleo de la unción y el incienso perfumado. ¿Continuamos, Graciano? También la cortina para la entrada de la morada, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus andas y todos sus enseres, la fuente para las abluciones con su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases, el cortinado de la entrada del atrio, las estacas de la morada y las estacas del atrio con sus respectivas cuerdas, las vestiduras litúrgicas para oficiar en el santuario, o sea, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales. Gracias, Graciano. Miren, más instrucciones, pero ya mucho repetido, ¿no? Ya de esto, ya hay claras instrucciones, como que se repite. Y vemos en cada momento que hay cosas como que uno diría, eso ya lo leí, eso ya lo escribieron antes. Vamos a seguirlo viendo, pero eso nos hace pensar. Si un solo autor, yo, por lo menos mi reflexión, si un solo autor ha escrito esto, ¿por qué tiene que repetir? ¿O es que hay más de un autor? Y ahí sí se explicaría. Estamos, pero queda como suposición. No hay nada, no hay nada que se pueda afirmar 100%, pero son suposiciones. Algunas instrucciones están más genéricas como acá, otras entran a un nivel de detalle de esto mismo y de otras cosas también, una y otra vez. A ver, ¿a un comentario de ustedes? Adelante, por favor. Verónica, adelante. Pero, ¿para qué reservarían todo lo que especifica Moisés? ¿Para tener una decoración? O sea, no entiendo cuál sería que ponga, en la anterior diapositiva, por favor. Dice, no, piedras de lapislázuli y piedras de engaste. No le entiendo el sentido. O sea, para decoración, quiere hacer una cosa decorada, es lo que estaba diciendo Moisés, no. A ver, está bien la inquietud, perfecta. Pero a ver, ¿quién puede ayudarnos? Perfecto, Verónica. Las piedras eran para hacer la ropa del sacerdote, ¿no? Que tenía, sobre su ropa tenía piedras preciosas. No, pero no pregunta eso, Graciano, no pregunta eso, Verónica, ¿no? Y ella dice, ¿por qué normar de esta manera hasta los detalles del decorado?
A ver, vamos viendo. Cuchi, adelante. Gracias. Como lo acaba de mencionar profesor Manuel Pablo, esto se vio en clase anterior de una manera bastante minuciosa, detallada, de la construcción del santuario, la ropa del sacerdote, de los ayudantes, todo. Es tan, eh, ya, ya diría, exageradamente eh, cada cosa donde iba, el peso, tamaño, las argollas, cómo debían de estar colocadas, en qué lugar. O sea, una cosa increíble en cuanto a, a- a la estructura, a todo lo que tenía que ver en cuanto a esto específicamente de la, la tienda, si se le puede llamar así, porque como bien nos explicó, tenían que trasladarla conforme iban ellos avanzando. Y también la ropa del sacerdote, que hablábamos justamente cuánto pesaría por todo lo que también allí indicaba, como tenía que estar, como todo lo que tenía que ponerse. Y bueno, es lo que puedo decir. Y sí, aquí es una manera mucho más simplifi- simplificada, nada más, muy cortito en relación a la otra parte. Ujú. Gracias, Cuchi. Beatriz, ¿también habías levantado la mano? Sí, bueno, bueno, yo entendí la pregunta de Verónica como que por qué había tantas cosas que se pedían, ¿no? Para la construcción, pero era justamente eso, pues, ¿no? Para la construcción de la morada de Dios. Entonces, eh, era pues, tenía que estar así, ¿no? Así de hermosa, y llena de cosas preciosas. Eh, Luego de esto, Manuel, a mí lo que me llama la atención es que en la anterior pericopa que habíamos revisado, se refería era una obligación. Y en esta pericopa, en contraposición, ¿no? De este periodo que estamos leyendo, dice todo el que se sienta impulsado a hacerlo, o sea, como voluntariamente aquí, ¿no? Das tu ofrenda y una ofrenda que no es obligatoria, como también lo hacían, ¿no? O sea, es voluntario. Me llama la atención esa parte. Ujú. Gracias, Beatriz. Y Juliana, adelante. Sí, creo que gran parte de esas ofrendas, sobre todo el oro, el lapislázuli y las piedras de engaste, iban para elaborar el efod o el pectoral. Y ahí mismo lo dice. Claro, efectivamente, pero ¿por qué? No sé si entendí bien la pregunta de Verónica, pero, o más que pregunta, la inquietud de Verónica, ¿por qué regularlo todo de esa manera? Es que lo otro sería, a ver, yo lanzo mi idea, ¿no? Yo digo, el Señor le dice al pueblo a través de Moisés, ríndame culto, ríndame culto, punto. Entonces, yo mañana me pongo un blue jean y le rindo culto. Tú mañana te pones un vestido de fiesta y le rindes culto. Y cada uno en su manera, yo lo hago sobre un altar de tal tipo y tú lo haces en un altar de tal otro tipo. Yo lo hago al aire libre, tú lo haces en un sitio cerrado. Y entonces, imagínense con el paso de los años y las generaciones. ¿Cómo sería el culto ahora? Tú vas a la misa guardando las distancias, pero estamos en la misma línea. Tú vas en la misa y el sacerdote sale con determinada vestimenta. El templo tiene determinadas características, o es lo que se le ocurre. Un día pone banquitos, otro día pone sillas, otro día pone bancas, un día sale de chompa roja, otro día sale de polo de la Alianza. No, se dan cuenta tanto por el momento de la celebración tan sagrada, como por el tiempo que va a transcurrir,
Porque estas leyes de Moisés no se dan como para que duren la vida de Moisés, sino mucho más. Como que de hecho, miren las generaciones que han pasado en estos más de 3000 años. Y el culto está regulado. Obviamente, pues que se ha ido ajustando, se ha ido ajustando, se ha ido adecuando. Y nosotros cristianos no somos judíos, pero queda mucho de esto, ¿no? Pensemos en la vestimenta del sacerdote actual, nuestro católico, cuando hace la misa. Pensemos en la presentación del templo. Pensemos en las partes de la misa. Y digamos, no, yo soy moderno, dime que tengo que rendir culto y nada más. Y confiemos en la inspiración del que le toca para ver cómo se viste y qué hace. De repente uno no hace liturgia de la palabra, solamente consagra la Eucaristía. El otro se la pasa 3 horas en la liturgia de la palabra y no hace Eucaristía. El otro sale vestido de jean o en short porque hace calor. Entonces, ¿qué valor tiene el que se norme mínimamente, como digo, tanto la vestidura como la presentación del templo, como las partes de la ceremonia? ¿No? Me pregunto, ¿tiene valor o no? O mejor que cada uno presente como quiera y haga como quiera. Creo que eso es lo que respondería. Ahora, siendo tan solemne, como que no es una ceremonia cualquiera, es la ceremonia en que en el día de descanso se da culto al Señor. Guillermo, adelante. Bueno, Pablo, en la primera línea que tenemos a la vista dice, el Señor ha ordenado lo siguiente, o sea, Moisés es el mensajero del Señor. No es que a Moisés se le ocurra decir todo lo que está expresado aquí con tanto detalle, sino que él retransmite lo que ha recibido del Señor. Y el Señor quiere todo ese detalle para que el pueblo reflexione y reaccione como acción de gracias por todo lo que recibe, ¿no? Lo ha librado de la esclavitud, lo ha alimentado y finalmente le ha ofrecido una tierra prometida. Entonces, como dice el dicho, amor con amor se paga, ¿no? Dios hace todo esto por amor y lo que quiere es suscitar en su pueblo, en el pueblo de Israel, la correspondencia a tanto amor de su parte. Ujú, Gracias. ujú, gracias, gracias, buena reflexión. No sé si nos queda más o menos claro a todos. Augusto, adelante, por favor. Buenas noches. Es esa idea de dar lo mejor para el Señor, ¿no? De todo lo mejor ponerlo para el Señor, ¿no? Esa es la idea que hasta ahora, ¿no? Que tenemos en la iglesia, ¿no? De tratar de hacer lo mejor posible que podamos para el Señor, ¿no? Y eso es algo esa exterioridad que confunde a algunos, ¿no? Porque con ostensión, que ese no es el sentido. El sentido es en realidad dar lo mejor para el Señor, pero a veces se confunde con ostensión. Es lo que se malinterpretó, ¿no? Y algunos, por ejemplo, después del Concilio Vaticano II, malinterpretaron el concilio y algunos sacerdotes hicieron unos abusos litúrgicos que ya prácticamente se ponían a bailar o le decían que la homilía la haga un laico, en fin, distintos abusos litúrgicos que fueron corregidos, ¿no? En su momento, porque lo habían malinterpretado, ¿no? Y estaban desnaturalizando aquello que el concilio jamás quiso hacer, ¿no? Y esa es parte de esa idea, ¿no? Que a veces se toma lo exterior pensando que esa es la razón, mientras que la razón es mucho más profunda, ¿no? Ujú. Gracias, gracias, Augusto. Pilar, adelante. Hola, hola, buenas noches. Disculpen la tardanza. Bueno, de lo que estábamos leyendo, no, la primera parte no estuve, pero
yo no sé si estoy bien, pero estoy entendiendo un poco que todo este detalle, ¿no? Que ordena el Señor hacer para él, tiene que ver con lo sagrado, ¿no? Con el respeto que se le debe, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Y, y por ejemplo, bueno, yo les cuento que estuve administrando una iglesia evangélica protestante y, por ejemplo, justo lo que tú comentabas, Manuel Pablo, de que de repente uno quiere hacer esto y el otro quiere hacer el otro, ¿no? Que nos imaginemos que haya un desorden dentro de la iglesia. Eso pasaba en esta iglesia que yo administraba, que cada uno hacía lo que quería, ¿no? Y un poco como que yo sentía que no había el debido respeto al Señor, ¿no? A través de mantener ciertos o rituales o reglas o una cierta disciplina, ¿no? Para honrarlo y realizar estos servicios, o sea, que eso le llaman ellos, ¿no? Pero no sé si va por ahí, que o sea, atender tanto al detalle es justamente para demostrar nuestro amor hacia Él, es lo que estoy entendiendo. Claro, claro, Pilar, y vamos casi, casi sin darnos mucha cuenta, vamos estableciendo ritos. Y luego el nuevo convertido sigue el rito. Y hay todo un orden, ¿no? Y uno dice, a veces no entiendo, oye, ¿por qué el que predica se para de esa manera? ¿Por qué el sacerdote se viste así? ¿Por qué la misa tiene tales partes? Y a veces uno no entiende y tiene que estudiar, y hay videos y charlas que explican esas cosas. Pero todo viene del comienzo, que es acá, ¿no? ¿Cómo nacen los ritos? ¿Por qué el sacerdote se para y levanta los brazos o junta las manos? ¿Por qué se arrodilla en determinado momento? Todo se va haciendo, se va convirtiendo en un rito. Y los ritos son necesarios. Le dan ese sentido de sagrado al culto. No es cualquier día, no es cualquier cosa. Yo te invito a mi casa a tomar un café y si me paro, me siento, no importa. Pero si estuviéramos acá, habría toda una ceremonia, como dicen los diplomáticos, todo un protocolo, ¿no? Un protocolo de atención. Tú llegas, te reciben en la puerta, te acompañan en el camino, te dejan en tu sitio. Ese protocolo. Acá hay un protocolo, pero mucho más, ¿no? Es interesante. Y lo vamos a ir viendo en el libro de Levítico. Vamos a ir viendo más detalles que hasta aquí no se han visto. Por ejemplo, les digo una. Estamos viendo de cómo debe decirse el sacerdote, quién puede ser sacerdote, pero en el libro de Levítico vamos a ver mucho más detalle cómo se escoge al que puede ser sacerdote, qué mínimo de exigencia, qué exigencias hay, qué debe cumplir. Eh, y así, muchísimos detalles, y todos en orden, ¿no? Vamos a irlo viendo. Pero bien que estén atentos y pregunten y planteen dudas, excelente. Y así todos podemos aportar. Sí, Pilar. Sí, solo una cosita más a partir de lo que tú nos has dicho es por ejemplo, mi regreso a la Iglesia Católica, hay toda una historia detrás, pero volví desde el año pasado. Me ha pasado justamente eso en las misas, ¿no? En las misas, practicando los sacramentos, que empecé a entender ese sentido, ¿no? De cada rito que hay dentro de ella, que no es solamente como tú dices, no, o sea, no es solamente es un tema de forma, sino es un tema más de fondo, ¿no? Y es un fondo que creo que tratas de que estamos en presencia del Señor, ¿no? Entonces, cada rito, cada cosa que hace el sacerdote, que hacemos nosotros, que respondemos, o sea, también desde que se inicia la misa hasta que termina, terminas de salir de ella transformado también. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí
después de terminada cada misa. O sea, como entras, sales totalmente diferente, ¿no? Eso es lo que he sentido. Gracias, Pilar. Gracias. Adelante, Atilio. Sí, justamente el detalle creo que va a lo que han explicado, ¿no? Por eso es que existe en la iglesia la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, ¿no? Que justamente uno de los últimos libros que he comprado es el Directorio Homilético, donde da instrucciones de cómo se deben hacer las celebraciones, los ritos justamente, ¿no? Y había una explicación sobre la homilía, que a veces la homilía la confundimos como que es el mensaje del Padre tal, y no es el mensaje de Cristo, ¿no? Yo creo que este detalle contribuye a eso, a ordenar que los ritos tienen, el culto y los ritos tienen un orden para dar la mayor gloria a Dios, ¿no? Ujú. Gracias, Atilio. Y miren, nos da una idea clara de cómo esas prácticas nuestras en la modernidad del siglo XXI, cómo vienen de tan atrás. No son las mismas, definitivamente. Parecidas, muy parecidas, pero no son las mismas. Pero miren desde dónde viene para el ser humano en su aproximación a Dios, en su culto al Señor, cómo hay la necesidad de establecer protocolos, ¿no? De crear ritos. Interesante. Cuchi, adelante, por favor. Gracias. Los ritos, los símbolos, aquello que lo vemos específicamente en los sacramentos y muy especialmente en la Eucaristía. Todo lo que los ojos ven, eh, el pan, el vino, el agua, en fin, tenemos que verlos como una cosa no, es vivo. La palabra de Dios, empezando por ahí, es viva, está ahí actuando. El Espíritu Santo está siendo presente y en todo momento. No estamos solos, es Cristo en la apariencia también de sacerdote. Perdón, eh, nuestra fe tiene que estar muy bien cimentada. Y cada acto, cada gesto, cada palabra, cada postura, todo tiene un significado hermoso, precioso, maravilloso. Y en todo momento es Cristo quien está ahí, vivo, presente y por sobre todo entregándose a cada uno de nosotros a través de la Eucaristía. Es Él vivo a quien recibimos. No hay cosa más hermosa, más sagrada, más bella y transformadora, como dice Pilar, que recibirlo. Es lo que quería decir, que todo símbolo tiene un significado maravilloso. Muy bien, muchas gracias, Cuchi. Miren, una vez más podemos decir lo que ya es casi costumbre, ¿no? Qué lindo cómo enriquecen con sus participaciones, hermanas, hermanos, cómo enriquecen cada tema. Lindo. A ver, avancemos. Acá hay otra Creo vez. que Emiliano creo que está levantando la mano. Ah, no lo he visto. A ver, adelante, Emiliano. Buenas noches, hermanos. No sé si está interesante el tema. Y acá estoy encontrando en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice que Jesús no vino a eliminar las 613 preceptos, reglas, sino vino a ponerle espíritu, a completar el propósito del Antiguo Testamento. No abolió ni una coma Jesús, le puso amor, sobre todo amor al prójimo, porque la fe tiene que ir con obras.
Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Claro, lo que has citado corresponde al Sermón de la Montaña en Mateo, ¿no? Capítulo 5. Sí, perfecto. A ver, hermanos, avanzamos entonces. Tenemos dos diapositivas con este tema. Los donativos de los israelitas. Yo leo, Manuel Pablo. Adelante, José. Toda la comunidad de los israelitas se alejó de la presencia de Moisés. Después vinieron los que se sintieron movidos por un impulso generoso y trajeron al Señor una ofrenda para la construcción de la carpa del encuentro, para su servicio cultural y para sus vestiduras sagradas. Así acudieron generosamente hombres y mujeres, trayendo argollas, anillos, pulseras, collares y objetos de oro de toda clase. En una palabra, todos los que ofrecían al Señor un presente de oro. Lo mismo hicieron los que poseían púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero, teñidos de rojo y pieles finas. Los que podían aportar objetos de plata y bronce los llevaban al Señor como ofrenda, y los que poseían madera de acacia utilizable para la ejecución del trabajo también lo traían. Continuamos, José. Todas las mujeres que tenían habilidad para ello hilaron con sus manos y trajeron hilados de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, de lino fino. Y otras mujeres habilidosas se ofrecieron generosamente para hilar el pelo de cabra. Los principales del pueblo contribuyeron con piedra de lapislázuli, con piedras del engaste para el efod y el pectoral, y con especies aromáticas y aceite para las lámparas, para el óleo de la unción y el incienso perfumado. De esta manera, llevados por un impulso generoso, hombres y mujeres presentaron su ofrenda voluntaria para la ejecución de todos los trabajos que el Señor había prescrito a los israelitas por intermedio de Moisés. Gracias, José. ¿Comentarios, hermano? Donativos de los israelitas. Augusto, adelante. Solo para comentar sobre la última parte, cómo habla del aceite consagrado y del incienso, ¿no? Que son prácticas que se continúan hasta hoy día en la iglesia, ¿no? Y son, digamos, no prácticas, sino son, podríamos decirlo, utensilios o instrumentos utilizados hasta hoy día, ¿no? Dado que hay que recordar que la iglesia primitiva eran judíos, ¿no? Entonces estaban familiarizados con ese tema. Lo veían usarse en el templo, sino que el Espíritu Santo les dio ya el sentido verdadero, ¿no? Entonces la iglesia tomó aquello que consideraba importante para la misión que Cristo les mandó a continuar, ¿no? Entonces, eh, hay ciertos elementos que a pesar de que pertenecen a la alianza de Dios con el pueblo de Israel, han continuado con esta nueva alianza que Cristo hizo con el pueblo de Dios, ¿no? Que es el que todo el mundo está llamado a pertenecer. Perfecto, Augusto. ¿Algún otro comentario, hermanos? A ver, avanzamos. Los obreros empleados en la construcción. Esto termina el capítulo 35 y miren, agarra el primer versículo del capítulo 36. Esto no sucede mucho, pero lo que nos refleja es que los cortes en capítulos son hechos por un ser humano que se equivocó, porque si lo hubiera hecho con más cuidado, si cabe, hubiera llegado al 36.1 como parte, porque es una unidad de texto con lo anterior. Pero en fin, se ve algunas veces, ¿no? Es un detalle menor. ¿Quién puede leer?
Entonces Moisés dijo a los israelitas: El Señor ha designado especialmente a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios a fin de conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, tanto para idear proyectos como para trabajar el oro, la plata y el bronce, labrar piedras de engaste, tallar la madera o ejecutar cualquier otra labor de artesanía. Además, le ha concedido lo mismo que a Oholab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, el arte de comunicar sus conocimientos. El Señor los llenó de habilidad para realizar labores de orfebrería, de tejido, de bordado y recamado de telas de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. Y no solo son capaces de ejecutar todas estas tareas, sino que también tienen espíritu de inventiva. Bezalel, Oholiab y todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y talento para realizar con inteligencia los trabajos del santuario, hicieron todo lo que el Señor había ordenado. Gracias, Mary. Mira, acá resalta las condiciones de algunos artistas, porque son artesanos artistas, sobre todo el que más habla, pero también menciona a otros, es Bezalel, tremendo artista, ¿no? Trabaja con unas manos pues maravillosas y trabaja oro, plata, bronce, labra piedras, talla madera y ejecuta cualquier otra labor de artesanía. ¿Qué tal persona tan dotada? Como un artista real, ¿no? Pilar, adelante. Sí, me gusta bastante este pasaje, porque no sé si ya antes se habrá mencionado en otros libros de la Biblia o o sea, que están diciendo que el Señor da estas habilidades y estos dones, ¿no? No sé si ya antes esto ya se sabía o se ha mencionado en otras partes de la Biblia, pero, pero es como que bien claro, ¿no? O sea, todos estos artistas, grandes artistas, si no hubieran tenido, como no hubieran sido llenos del Espíritu Santo y de estos dones que el Señor les da, no hubieran podido hacer nada de eso, ¿no? Y me hace acordar también, ya en la época de los discípulos, que también, ¿no? Para que ellos hagan milagros y Jesús les dijo, ¿no? Que iban a recibir estos dones del Señor también, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que me hace entender, que es la primera vez que como que se menciona de esto, ¿no? Como que el Señor nos da esa habilidad para la construcción de su templo. eh, 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 es una duda, pero también como que lo estoy leyendo de acá, no sé. Sí, sí, Pilar, y efectivamente, mira, el libro del Éxodo es recién el segundo libro de la Biblia y es primera vez que está tan claro, presentado tan claro el tema de los dones, como tú bien has dicho, ya llevándolo al periodo del Nuevo Testamento. Son dones que nos da el Señor y cada uno tiene que descubrir su don y ponerlo al servicio, ¿no? Entonces habla del don del artista, del artesano, pero también al final del primer párrafo, el arte de comunicar sus conocimientos, o sea, como que es un don de poder transmitir, un don de poder enseñar, un don de poder eh, tallar la piedra, trabajar el oro, la plata, en fin, la madera, son dones, ¿no? Como bien dices, pero es la primera vez que aparece con esa fuerza, con esta claridad. Adelante, ¿alguien más? A ver, avanzamos. La suspensión de los donativos. Y a capítulo 36 de Lleno.
Moisés convocó a Bezalel, a Oholiab y a todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y que se habían prestado a colaborar en la ejecución de esa tarea. Ellos recibieron de Moisés las ofrendas que los israelitas habían presentado para los diversos trabajos del santuario. Entre tanto, cada mañana los israelitas seguían trayendo a Moisés ofrendas voluntarias, pero los artesanos que realizaban todo el trabajo del santuario, abandonando momentáneamente sus respectivas ocupaciones, fueron a decir a Moisés: el pueblo aporta más de lo que se necesita para ejecutar la tarea que el Señor ha mandado. Entonces Moisés ordenó que se hiciera correr esta consigna a través del campamento: que nadie, sea hombre o mujer, siga preparando materiales para presentarlos como ofrenda. Así el pueblo se abstuvo de hacer nuevos donativos, porque los materiales aportados ya eran más que suficientes para realizar todo el trabajo. Gracias, Graciano. Clarísimo el texto, ¿no? El pueblo hace donativos, pero llega un momento en que Moisés dice: paren, porque los artesanos le dicen: tenemos lo suficiente para terminar toda la tarea. Entonces alguien vivo que tiene otras intenciones no dice nada y sigan trayendo. ¿Y sigan trayendo para qué? ¿Para enriquecerme? No es la idea, para nada. El sentido de los donativos era para construir esos objetos de culto y nada más. Si ya tenemos los materiales suficientes, con mucha transparencia, paren. Y ya no traigan más, tenemos suficiente. Como digo, acá se lee muy natural, pero pasa eso en nuestro mundo actual. Pensemos, o sigan trayendo nomás, me quedo callado. Y eso va ya para otros fines de enriquecimiento personal, fines de acumulación personal. Entonces, este mensaje tan sencillo, a la vez tiene toda una carga que está en la línea de lo ético, muy clara. Pilar, adelante. Sí, me hace pensar también, o sea, en el amor de las personas, ¿no? Eh, que eso pasa también cuando hay una misión, ¿no? Actualmente para hacer algo bueno por el Señor o también por el prójimo, que ahí ves la bondad de las personas que muchos se juntan y donan y ayudan, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Que hay que como que poner un límite de, no, ya es suficiente, ¿no? Porque se puede uno, claro, aprovechar de este amor o de esta bondad que tienen las personas para honrar al Señor, ¿no? O para ayudar en algo. Entonces, yo veo ahí, ¿no? El amor que se le tiene a Dios y que a veces a uno también cuando quiere ayudar o donar también se desborda, ¿no? Y que también uno tiene que tener límites, ¿no? Hasta acá aportar o no aportar, o sea, que, que no se pase más de lo necesario, ¿no? Y y sí, como que nos enseña que no, que les enseña esta otra parte que podría existir de alguien que se aproveche de ese amor o esa vulnerabilidad, ¿no? De las personas cuando quieren donarse. Eso es lo que más o menos estoy entendiendo. Ujú. Perfecto, Pilar, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Está claro, ¿no? A ver, avanzamos. La construcción de la morada. Les Los vuelvo a artesanos. decir, o La sea, construcción de la morada. otra vez nos Sí, lleva el tema, otra vez nos lleva el tema de uno y dice: oye, ya lo vimos. Pero veamos, a ver, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿me escucha, Manuel? Sí, Luisa, de hecho. Ok. La construcción de la morada.
Los artesanos más expertos hicieron la morada con 10 cortinados de lino fino reforzado, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, y con figuras de querubines bordados artísticamente. Cada cortinado medía 14 metros de largo por 2 de ancho. Todos tenían las mismas dimensiones. Unieron entre sí 5 cortinados, y lo mismo hicieron con los otros 5. Luego pusieron unas presillas de púrpura violeta en 2 últimos cortinados de cada conjunto. 50 presillas en uno y 50 en el otro, correspondiéndose mutuamente. Después forjaron 50 ganchos de oro y con ellos unieron los cortinados entre sí, de manera que la morada formó un todo. También confeccionaron 11 toldos de pelo de cabra para cubrir la morada a manera de carpa. Cada toldo medía 15 metros de largo por 2 de ancho. Los 11 tenían la misma medida. Luego unieron separadamente 5 de un lado y 6 del otro. Pusieron 50 presillas en el borde de los 2 últimos toldos de cada conjunto y forjaron 50 ganchos de bronce. Así unieron la carpa, de manera que formara un todo. Después hicieron para la carpa una cobertura de cueros de carnero teñidos de rojo y otra cobertura de pieles finas para ponerla encima. Gracias, Luisa. Y acá, hermanos, vemos cómo siguen en el tema de la construcción de la morada, que no necesariamente es repetición, porque antes nos habían dado un poco los planos, ¿no? Y aquí ya está los planos, manos a la obra, en la ejecución, pero muchos se repiten. Augusto, adelante. Aquí también se puede ver un antecedente cuando dice que se manda a construir con figuras de querubines bordadas artísticamente, ¿no? Es un antecedente de lo que vendría a ser ya en la iglesia, los iconos y las imágenes, ¿no? Pero claro, no cualquier cosa, ¿no? No vas a ponerle un perrito bien bonito, ¿no? Sino tienen que ser cosas que tienen que ver con el culto, ¿no? O sea, en este caso ángeles o personas que están cercanas a Dios, en fin, cosas que tengan que ver, ¿no? Y este es un antecedente ya desde el Antiguo Testamento, cómo comienzan a introducirse los querubines bordados, así como introdujeron previamente los querubines en estatua, ¿no? En el arca, y también bueno, y más adelante veremos otras figuras que también se introducirán en el culto, ¿no? Ujú, perfecto. ¿Estamos? A ver. La armazón de la morada, son 2 diapositivas. El armazón de la morada. También hicieron los bastidores para sostener la morada. Los construyeron con madera de acacia y los dispusieron verticalmente. Cada bastidor medía 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho y tenía 2 espigones ensamblados uno con el otro. Todos fueron hechos de la misma forma. Hicieron 20 de estos bastidores para el lado sur de la morada, el que da hacia el Negev, y debajo de ellos pusieron 40 bases de plata, o sea, 2 bases debajo de cada bastidor, una para cada espigón. Para el otro costado de la morada, el lado septentrional, hicieron también 20 bastidores con sus 40 bases de plata, 2 debajo de cada bastidor, de cada bastidor. Para el fondo de la morada, hacia el oeste, hicieron 6 bastidores, más otros 2 para los ángulos de la parte posterior de la morada, que estaban unidos de abajo hacia arriba, hasta la altura de la primera argolla. Así lo hicieron con los 2 bastidores destinados a los 2 ángulos. Había, por lo tanto,
8 bastidores con sus bases de plata, o sea, 16 bases, 2 para cada bastidor. ¿Tienes continuamos? Sí. Luego hicieron 5 travesaños de madera de acacia para mantener alineados los bastidores que estaban a un lado de la morada. 5 travesaños para los del otro lado y otros 5 para los del fondo de la morada, que daba hacia el oeste. Y el travesaño central lo hicieron de tal manera que pudiera pasar a media altura de los bastidores, de un extremo hasta el otro. Finalmente, recubrieron de oro los bastidores, le pusieron unas argollas de oro para pasar por ellas, los travesaños, y también a estos últimos los recubrieron de oro. Gracias, Beatriz. Importante siempre los travesaños que pasan por las argollas, porque es para transporte. Cuando desarman y tienen que cargar, ¿no? Si fuera a quedarse en un solo sitio, no sería necesario. Pero miren acá cómo otra vez tenemos una descripción que se parece a anteriores, pero tenemos que distinguir. En algunos casos es como que te ponen en texto el plano, los planos de construcción. Y en este caso, ya es la memoria descriptiva. Ya te están narrando lo construido, ¿no? Entonces tú tienes aquí, como en la arquitectura moderna, tienes planos y memoria descriptiva. Interesante. Pero más de 3.000 años antes. Moisés. Moisés es más o menos el año 1300 antes de Cristo, por redondear, por ponerme en el intermedio de las posiciones que hay, ¿no? Que hablan del 1400, 1200. Ya, 1300, no peleemos. O sea, 3.300 años, 3.400 años atrás. Increíble. ¿Algún comentario, hermanos? Adicional. Ahora seguimos. El velo del santuario. Esto es una perícopa chiquita. Pero tengamos presente, luego lo comentamos, qué importante va a ser. Ese no es cualquier velo, no es cualquier tela, es importantísimo. A ver, ¿quién puede leer? Rafa. Hicieron además el velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, y lo adornaron con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Para colgarlo, hicieron 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro y provistas de ganchos de oro, que apoyaron sobre 4 bases de plata fundida. Gracias, Graciano. Y les decía yo, este velo es especialmente importante. ¿Por qué? Relacionando cosas que ya hemos conversado. Separan el lugar santo en el templo, ¿no? en la carpa del encuentro. Excelente. Separan el lugar santo de él. ¿De qué? Del resto del templo donde estaban los fieles, ¿no? No. Separan el lugar santo del lugar santísimo. No del resto. El santo del santísimo. O sea, el santísimo es ese espacio pequeñito donde está el arca de la alianza, ese espacio reservado para Dios, donde no entraba más que el sumo sacerdote una vez al año. Es el santísimo. Y en el lugar santo se ofrecían las ofrendas. Entonces, este velo separa el lugar santo del santísimo, o santo de los santos, santo santorum. Estamos. Y va a tener su máxima, este velo del santuario va a tener su máxima aparición, digamos, participación en un momento. ¿Recuerdan cuál?
Rafa, Sí, cuando se rasga el velo del templo, cuando Jesús muere en la cruz. excelente, excelente, ¿no? Excelente, como lo dice Rafa, cuando Jesús muere en la cruz y el Evangelio nos dice, y en ese momento se rasgó el velo del templo. Miren, ese velo aquí está desde que se construyó el primero, el velo del santuario, siglos y siglos antes, en tiempo de Moisés. Hoy, por ejemplo, hemos estado comparando todas estas cosas con la práctica católica y velo del templo no tenemos. ¿Por qué? Velo del santuario no tenemos hoy. Pregunta ya fácil para ustedes, pero para estar todos en el tema, ¿no? Moscas. ¿Se puede decir del Santísimo? Sí, pero lo que les pregunto es por qué no hay vuelo, por qué no hay velo del santuario hoy. La pregunta está regalada, pero solamente para que todos estemos moscas. Cristo en la cruz hizo que desapareciera el velo porque ya puso al hombre y a Dios muy cerca. Claro, perfecto, Guillermo. Entonces, el velo tiene una función que termina con el sacrificio de Jesús. La entrega de Jesús en la cruz rasga el velo y ya no se requiere, porque se ha restablecido la relación del hombre con Dios. Perfecto. Yumbi, habías levantado la mano. ¿Ya no? A ver, avancemos. La cortina de la entrada. Acá termina el capítulo 36. ¿Quién puede leer? Hicieron asimismo para la entrada de la carpa una cortina de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. Todo esto recamado artísticamente y la sostuvieron con 5 columnas provistas de 5 ganchos. Luego revistieron de oro los capiteles y las varillas de las columnas y las apoyaron sobre 5 bases de bronce. Gracias, Pilar. La cortina de la entrada de la carpa. Miren, todo está establecido. Luego hazla como quieras. Todo está. Hay planos, en otras palabras. Hay planos muy bien pensados y como nos hizo ver Guillermo hace un rato, además dispuestos por Dios mismo. Porque el pueblo lo conoce a través de Moisés, pero Moisés recibe esas instrucciones de Dios. Acá terminamos el capítulo 36 y entremos en el 37. El arca. El arca habíamos adelantado, va a ir en el lugar santísimo, en el Santo Santorum. Rafa, adelante. A ver. Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y colocó alrededor de ella una moldura de oro. Fundió además 4 argollas de oro y las puso en sus 4 extremos inferiores, 2 de un lado y 2 del otro. Luego hizo unas andas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó por las argollas que estaban a los costados del arca, para poder transportarla. Después le hizo una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. Gracias, Rafa. Miren, acá otra vez estamos en lo que vendría a ser la memoria descriptiva. Es la construcción misma. Y él no habla de un plano, habla de la construcción que tiene que corresponder al plano.
Esta arca es el arca de la alianza, es el arca que contiene las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? La tapa del arca y los querubines. También hizo 2 querubines de oro macizo forjado a martillo en los 2 extremos de la tapa. El primero estaba en un extremo y el segundo en el otro, y formaban una sola pieza con la tapa. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba y con ellas cubrían la tapa. Estaban uno frente al otro, con sus rostros vueltos hacia ella. Gracias, Graciano. Miren entonces, en la tapa del arca, 2 querubines, 2 ángeles de oro que hacen una sola pieza con la tapa. Los ángeles, vamos a ver luego mucho más detalle, ¿no? Los ángeles se miran el uno al otro y con sus alas protegen la tapa, o sea, la protegen. Vamos a ver eso también. Tiene un significado muy lindo en el momento de la pasión de Jesús. Más que la pasión, la resurrección. Luis, adelante. Bueno, Pablo, como decía hace un ratito Augusto, todo esto ha sido orden de Dios. O sea, acá están los querubines. O sea, no pueden aludir que los católicos somos idólatras, ¿verdad? Porque acá el arca de la alianza tiene querubines y eso ha sido específicamente dictado por Dios, ¿no? Yo creo que ese es un argumento que nosotros podemos esgrimir para decir que no somos idólatras cuando hacemos imágenes. ¿Está bien? Claro, claro que sí, claro que sí. Son argumentos que ya hemos ido mencionando antes, pero vuelve a salir, vale que lo menciones, vale que lo recordemos y que lo reforcemos. Y vamos a ver, como les digo, que quede pendiente, los ángeles, como dice al final, cubren la tapa uno frente al otro con los rostros vueltos hacia ella, ¿no? ¿Para qué están esos ángeles cuidando el arca de la alianza? ¿Y qué cuidan en ese arca de la alianza? ¿Y qué va a significar luego? Si pensamos en el Nuevo Testamento, la venida de Dios al mundo, Jesús, Dios hecho hombre, María, que lleva en su vientre a Jesús y es la nueva arca, los ángeles cuidando lo que lleva María en su vientre, que es nada menos que el niño Jesús, los ángeles sentados uno frente al otro, cuando nos cuenta Juan en el Evangelio la resurrección de Jesús, nos dice que cuando entran Pedro y Juan, ven sobre la cama de piedra donde había estado tendido el cuerpo de Jesús, ven 2 ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies. ¿No nos hace pensar en esta escena? La tapa del arca y los 2 querubines. En el Evangelio según Juan es donde más claramente se ve, porque habla de 2 ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies. Claramente una, una alusión del evangelista Juan a este momento. A ver, leemos otro poquito. La mesa de los panes y de la ofrenda. También hizo la mesa de madera de acacia de 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho y 75 de alto. La recubrió de oro puro y le colocó alrededor una moldura de oro. Le puso un borde de 1 palmo de ancho y lo adornó con una moldura de oro. Después hizo 4 argollas de oro y las ajustó a los 4 ángulos correspondientes a las 4 patas de la mesa. Junto al borde estaban las 4 argollas que servían de sostén a las andas para transportar la mesa. Hizo las andas de madera de acacia y las recubrió de oro.
Finalmente hizo los utensilios de oro puro que debían estar sobre la mesa, las fuentes, los vasos, las tazas y los jarros para las libaciones. Gracias, Pilar. La mesa de madera para los panes de la ofrenda. La lámpara de 7 luces. Adelante, Rafa. Hizo asimismo el candelabro de oro puro, tanto la base y el tronco del candelabro, como los cálices, los botones y las flores que le servían de adorno estaban forjados a martillo y formaban una sola pieza. De sus lados salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de estos brazos tenía 3 adornos en forma de flor de almendro, los 3 con un cáliz, un botón y una flor. El tronco del candelabro, en cambio, tenía 4 adornos de esa misma forma, distribuidos de esta manera. Un botón iba debajo de los 2 primeros brazos que salían de él, otro estaba debajo de los 2 últimos. Los botones y las flores formaban una sola pieza con el candelabro y todo estaba hecho con un solo bloque de oro puro forjado a martillo. Después hizo 7 lámparas de oro puro con sus tenazas para arreglar los pabilos y sus platillos. Para construir el candelabro con todos sus accesorios empleó un talento de oro puro. Gracias, Rafa. Encantado. Miren, esta lámpara de 7 luces, seguramente han visto más de una vez la figura. No sé si alguien no la ha visto nunca, por lo menos en una foto, en una figura. Creo que todos la hemos visto. En todo caso, chequeen en internet. Sí. ¿Por qué tiene el número impar? Miren, 7 luces. En algún caso también te presentan una lámpara con 5. Pero ¿por qué tiene que ser impar el número? Si se ponen a pensar, una de las luces está en el medio. Y luego, para cada lado entonces salen brazos. Entonces tendríamos, el número es impar, porque por ejemplo acá, 3 y 3 son 6, más el brazo del medio, que es el eje a la vez. Entonces por eso que son siempre 7 o 5. Yo les digo, si no conocen esta figura, vean, van a encontrar fotos, dibujos, bien conocidos. Acá terminamos el capítulo 37, el altar del incienso y el óleo de la unción. También El altar hizo del incienso y el óleo de la unción. También hizo el altar del incienso. Lo hizo de madera de acacia a 50 centímetros de largo por 50 de ancho, es decir, cuadrado, y 1 metro de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con él. Recubrió de oro puro su parte superior, sus costados y sus cuernos, y le puso alrededor una moldura de oro. Luego hizo unas argollas de oro y los colocó debajo de la moldura, 2 de un lado y 2 del otro lado, para pasar por ellas las andas que servían para transportarlo. Estas últimas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. También preparó el óleo para la unción sagrada y el incienso aromático puro, como lo hace el fabricante de perfumes. Gracias, Luisa. Excelente. Entonces, otra vez aquí, y él no está pues hablando de planos, sino de la obra ejecutada, de la memoria descriptiva. Estamos en la diferencia, ¿no? Se pueden dar cuenta por la forma en que está redactado. En un momento el Señor dice, hagan con madera de acacia de tanto por tanto. No, en este caso, hizo con madera de acacia en tales dimensiones. Entonces, uno es el plano
el otro es lo que se ejecuta. Y si lo revisamos con atención, veremos que corresponde perfectamente. Lo que hacen obedece al plan. Ahí sí, adelante. Perdón, Manuel Pablo, el de la lectura anterior, lo que estaba, ese candelabro, ese es el menorá, ¿no? El que usan los judíos, ¿no? Hasta ahora. Sí, la menorá, efectivamente. Es esa, ¿no? Es la menorá. El que no la conoce, tómese un trabajito que es entretenido y en su internet busquen, ponen candelabro judío o menorá y les va a salir. Y la Ok. pueden ver, porque a veces viéndola, nosotros aprendemos mejor. Sí, sí, sí. Pilar, adelante. ¿Aló? Sí. Disculpen la pregunta, pero esta arca, todos estos elementos que se construyeron, todavía, o sea, existen, están en Israel, en algún lugar, ¿no? Buena pregunta, Pilar. No, el arca se perdió y es un misterio Ah, dónde está. Se perdió y hace mucho tiempo, muchísimo ah, tiempo que se perdió. Entonces tenemos testimonios del arca por lo que está escrito en la Biblia, pero luego nunca la hemos visto. Sí, Augusto, adelante. Sí, sin embargo, en la última mención del arca en las Sagradas Escrituras es en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 versículo 19, ¿no? Donde dice, y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Y luego continúa, y se vio un gran signo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, ¿no? Que, y bueno, y continúa, ¿no? O sea, está relacionando el arca con aquella mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, que tiene varios significados. Uno de ellos puede ser la iglesia, otro de ellos quizás el pueblo de Israel, aunque y otro de ellos la Virgen María, ¿no? Porque el arca y la Virgen María, de hecho, están relacionadas porque ambas portan, en el caso del arca, elementos de Dios, ¿no? Que era la palabra de Dios en piedra, ¿no? Y en el caso de María, porta la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Claro, qué lindo, Augusto. Lo que significa María, imaginemos esta jovencita preciosa, embarazada con tremenda panza, en tremenda panza llevando a Jesús, al bebé Jesús. Es el arca, es el arca de la alianza, es la nueva arca. Entonces, María va a ser la nueva Eva y su panza de embarazada, su vientre va a ser la nueva arca. Qué lindo. Bueno, hermanos, como siempre nos pasa, Eso. el tiempo nos gana. Hermano Pablo, Manuel Pablo, yo quería decir a lo que esta hermana Sí, adelante, Pilar pues. comentaba que si hay, existen, porque como todo el capítulo, todo lo que hemos leído, no la suntuosidad, la grandiosidad referente a todo lo que se usaba, y es que en alguna parte todavía, por decir, he tenido la gracia de Dios de estar visitando Éfeso, donde fueron las predicciones de Pablo en Malta, y hay una iglesia que es toda oro. Cuando nos hicimos el tour con el guía, y yo veo que, como decía Pilar, en los lados de Israel, en algo deben estar todavía estos, ¿no? Porque ¿cuántos hay en Malta? 365 iglesias, pero no están abiertas todas porque cómo se ha ido perdiendo la fe o se ha ido deteriorando y no hay sacerdotes y todo eso, ¿no? Entonces, pero llamaba, impresionaba de ver todo el templo, todo en oro. Y aquí es todo lo que hemos leído después, desde la visita de los magos, ¿no? Le ofrecieron a Jesús oro y ahora lo vemos nosotros como un oro, eh, un metal precioso y que no está a-
al alcance de las personas, ¿no? Y ahí era todo construido en oro. Eso viene a cuestionarme del cómo nació Jesús en un pesebre y cómo ha sido toda la construcción en esos tiempos, ¿no, hermano? Ujú, ujú. Gracias, gracias, hermana. Entonces, bueno, nos ha ganado la hora.